Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha conmocionado a muchos y ha generado una ola de empatía y preocupación. Vamos a hablar de una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, una conversación que ha revelado una faceta muy íntima y dolorosa de una figura pública muy querida. Si hablo de la angustiosa entrevista de Demet Özdemir, esa donde confesó que quería morir. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a entender las profundidades de lo que compartió y por qué es tan importante que hablemos de ello. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Cuando uno escucha frases como quería morir, es imposible no sentir un escalofrío. Es una declaración que nos saca de nuestro mundo cotidiano y nos enfrenta a realidades que a veces preferimos ignorar o que simplemente desconocemos que existen en la vida de personas a las que admiramos desde lejos. Demet Özdemir, conocida por su talento y su sonrisa en la pantalla, ha abierto una puerta a un dolor que llevaba consigo, un peso que la llevó a esos extremos. En esta entrevista que se ha vuelto viral, ella relata con una honestidad cruda los momentos en los que la desesperación se apoderó de ella. No se trata de una confesión ligera o superficial, hablamos de una mujer que ha pasado por batallas internas muy serias, y que decidió compartir su experiencia con el mundo. Imaginen estar en una situación donde la luz parece extinguirse por completo. Eso es lo que ella describió. Habló de sentirse completamente vacía, de perder el interés en todo lo que antes le daba alegría, de una apatía tan profunda que la idea de seguir adelante se volvía insoportable. Es fácil juzgar o pensar cómo pudo llegar a eso, pero la realidad de la depresión y la ansiedad no entiende de fama, dinero o éxito aparente. Son enfermedades de la mente y como tales, pueden afectar a cualquiera, sin importar su condición externa. Demet compartió que hubo momentos en los que sentía que no tenía a nadie, que estaba sola en su lucha, y esa sensación de aislamiento es uno de los peores venenos para el alma. Detrás de las cámaras, de los aplausos y de los personajes que interpreta, hay una persona real con sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus dolores. La entrevista puso de manifiesto la presión que a menudo recae sobre las figuras públicas, la constante exposición y la exigencia de mantener una imagen de perfección. Demet habló de cómo, en cierto punto, toda esa presión se convirtió en una carga insoportable. No es solo el escrutinio público, sino también las expectativas internas y las luchas personales que muchas veces se magnifican cuando uno se siente observado constantemente. Ella mencionó que hubo un periodo en su vida en el que las cosas se volvieron especialmente difíciles. Y aquí es donde quiero que pongamos especial atención, porque su historia no es solo la suya, es un reflejo de muchas otras personas que atraviesan situaciones similares en silencio. Habló de la importancia de buscar ayuda, aunque en ese momento ella sintiera que no podía hacerlo. Es ese momento crucial donde la fortaleza reside en dar ese primer paso, por pequeño que parezca, para pedir auxilio. Demet dio este paso, y su valentía al compartirlo abre un espacio para que otros también se sientan inspirados a hacerlo. La entrevista también tocó un punto muy sensible, la falta de comprensión o el estigma que a menudo rodea a las enfermedades mentales. Cuando alguien confiesa sentirse así, es común que reciba comentarios negativos, juicios o consejos simplistas como ánimo o piensa en positivo. Si bien la intención puede ser buena, estas respuestas no abordan la complejidad de lo que una persona con depresión severa o pensamientos suicidas está experimentando. Demet, al ser tan abierta, nos invita a ser más empáticos, a informarnos mejor y a ofrecer un apoyo genuino y comprensivo, en lugar de juicios o minimización de su dolor. Uno de los aspectos más impactantes de su relato fue la sensación de soledad. Dijo que se sentía invisible, como si sus problemas no importaran o no fueran vistos por nadie a su alrededor. Esta es una trampa cruel de la depresión. Cuando uno está inmerso en la oscuridad, es difícil percibir las manos que se extienden para ayudar. La entrevista, precisamente, es una de esas manos extendidas para el público. Es un grito de ayuda que se convirtió en un mensaje de esperanza para muchos. Es fundamental entender que la salud mental es tan importante como la salud física. No es una debilidad ni un capricho. Son condiciones médicas que requieren atención, comprensión y, a menudo, tratamiento profesional. Demet Özdemir, al compartir su lucha, desmantela ese muro de tabúes que aún rodea a la salud mental en muchas sociedades. Su testimonio es una luz en la oscuridad.
Oscuridad para aquellos que se sienten solos en sus batallas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la apariencia no siempre refleja la realidad interna. La persona que sonríe en la pantalla puede estar librando una guerra silenciosa. Segundo, que es vital ser compasivos y empáticos con quienes comparten sus luchas. Unas palabras de aliento, un oído atento y la ausencia de juicio pueden marcar una diferencia enorme. Tercero, y quizás lo más importante, es que nunca estamos solos. Hay personas dispuestas a ayudar, y existen profesionales capacitados para brindar el apoyo necesario. Demet compartió que afortunadamente encontró un camino para salir de esa oscuridad. Habló de la importancia de la terapia, del apoyo de seres queridos y de un proceso de sanación gradual. No fue un cambio de la noche a la mañana, sino un camino arduo pero posible. Su recuperación y su decisión de hablar sobre ello son un testimonio de su resiliencia y de su deseo de ayudar a otros. Su entrevista es un recordatorio poderoso de que por muy profunda que sea la oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Además, la forma en que ella narró su experiencia fue muy valiente. No se escondió, no maquilló sus sentimientos. Habló de la angustia, del miedo, de la desesperación de una manera que resonó profundamente en muchas personas. Muchas de las reacciones en redes sociales mostraron cómo su testimonio tocó fibras sensibles en individuos que han pasado por experiencias similares o que conocen a alguien que las ha vivido. Esto demuestra el poder de la vulnerabilidad y la honestidad en la creación de conexiones humanas y en la normalización de conversaciones importantes. La entrevista de Demet Özdemir es, sin duda, un hito en la forma en que se habla de salud mental en el ámbito público, especialmente en la industria del entretenimiento. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con emociones complejas, y que su bienestar emocional debe ser una prioridad. Su historia es un llamado de atención para todos nosotros, para ser más conscientes de la salud mental, para informarnos, para apoyar a quienes lo necesitan y para eliminar los estigmas que aún rodean a estas importantes conversaciones. Pero vamos a profundizar un poco más en los detalles que Demet compartió y por qué son tan significativos. Cuando hablamos de la frase «quería morir», no la tomemos a la ligera. En el contexto de la depresión severa y la desesperanza, esto se refiere a un estado de agotamiento mental y emocional tan profundo que la vida misma se percibe como una carga insoportable. No es un deseo de acabar con todo por capricho, sino una manifestación de un dolor psíquico extremo, una especie de dolor de existir. Demet describió una sensación de vacío abismal, una anedonia que la alejaba de todo lo que antes amaba, desde su carrera hasta sus relaciones personales. Esta apatía no es pereza, es una enfermedad que consume la energía vital. La valentía de Demet al hablar de su experiencia va más allá de un simple relato personal. Rompe con la imagen cuidadosamente construida que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo. Estamos acostumbrados a ver sonrisas perfectas, éxitos continuos y una aparente invulnerabilidad. Cuando una figura tan reconocida se expone de esta manera, obliga al público a confrontar la falibilidad humana y la complejidad de la salud mental. Su testimonio valida las luchas de innumerables personas que por miedo al juicio o a las repercusiones, mantienen en silencio su propio sufrimiento. La presión de ser una figura pública es un tema recurrente en su relato. La constante exposición mediática, las expectativas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública intachable, todo ello puede ser un caldo de cultivo para el estrés crónico y la ansiedad. Demet sugirió que en algún momento, la suma de estas presiones externas se fusionó con sus propias luchas internas, creando una tormenta perfecta. Es importante recordar que a pesar de su fama y éxito, ella es un ser humano susceptible al agotamiento emocional y al desgaste psicológico. El hecho de que haya sentido esa presión como algo tan abrumador resalta la intensidad de la experiencia. Su mención de la sensación de soledad es particularmente desgarradora. En medio de una vida rodeada de admiradores, equipos de trabajo y, probablemente, amigos, sentir que nadie la veía realmente o entendía su dolor, es un testimonio del poder aislante de la depresión. Esta desconexión con el entorno, incluso cuando se está físicamente rodeado de gente, es una de las facetas más crueles de la enfermedad. La depresión puede crear una burbuja de aislamiento, haciendo que el mundo exterior parezca indiferente o inalcanzable. La importancia de buscar ayuda profesional se vuelve crucial en este contexto. Demet reconoció que en su peor momento, la idea de pedir ayuda le parecía imposible. Esto es común en quienes sufren de depresión severa, la falta de
Energía, la desesperanza y la baja autoestima pueden paralizar cualquier intento de acción. Su posterior recuperación, marcada por la terapia y el apoyo de su entorno, subraya que la ayuda está disponible y es efectiva. Este mensaje es un salvavidas para aquellos que sienten que no pueden dar el primer paso. Su historia demuestra que salir de esa oscuridad es posible, aunque el camino sea difícil. Hablemos también del estigma. La forma en que algunas personas reaccionan ante confesiones de salud mental, con consejos simplistas o invalidación, es precisamente lo que perpetúa el silencio y el sufrimiento. Frases como "solo tienes que ser positivo" o "hay gente que lo tiene peor" minimizan la gravedad de estas enfermedades. La entrevista de Demet, al ser tan explícita, desafía directamente estos prejuicios. Nos enseña que la empatía no se trata de ofrecer soluciones rápidas, sino de escuchar, validar el dolor y ofrecer apoyo incondicional. Es crear un espacio seguro donde las personas se sientan vistas y comprendidas en su vulnerabilidad. La resiliencia es otro tema central. La capacidad de Demet para superar momentos tan oscuros y, además, tener la fortaleza para compartir su experiencia con el mundo, es admirable. Su recuperación no fue lineal, como ella misma indicó, fue un proceso gradual, con altibajos, pero siempre con un objetivo: sanar. Su decisión de hacer pública su lucha no es solo un acto de valentía personal, sino también un acto de servicio a la comunidad. Al hacerlo se convierte en un faro de esperanza para otros, demostrando que es posible reconstruir la vida después de tocar fondo. El impacto de su entrevista en las redes sociales y en los medios de comunicación es innegable. Ha generado un torrente de mensajes de apoyo, pero también ha abierto un debate público crucial sobre la salud mental. La industria del entretenimiento, a menudo vista como glamurosa y superficial, se ve obligada a reflexionar sobre el bienestar emocional de sus artistas. La presión para mantener una imagen de perfección puede ser un caldo de cultivo para problemas de salud mental, y la historia de Demet es un recordatorio contundente de que estas cuestiones no pueden ser ignoradas. Desde una perspectiva más amplia, su testimonio contribuye a normalizar la conversación sobre la salud mental. Cada vez que una figura pública habla abiertamente de sus luchas, se reduce el tabú y se fomenta una mayor comprensión y aceptación. Esto es vital en sociedades donde las enfermedades mentales a menudo se perciben como signos de debilidad o fracaso personal, en lugar de condiciones médicas que requieren tratamiento y apoyo. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir es mucho más que una anécdota sobre una celebridad. Es un llamado a la acción, un recordatorio de la fragilidad de la salud mental y la importancia del apoyo mutuo. Nos enseña que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza, y que hablar de nuestros problemas es, a menudo, el primer y más importante paso hacia la sanación. Para concluir, quiero reiterar lo importante que ha sido la valentía de Demet al compartir su historia. Nos ha dado un regalo invaluable, la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de nuestros seres queridos, y sobre cómo podemos ser un apoyo más efectivo para quienes atraviesan momentos difíciles. Su entrevista es un faro de esperanza, demostrando que la superación es posible y que hablar sobre nuestros problemas es el primer paso hacia la sanación. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad e inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, si esta entrevista les impactó de alguna manera, o si tienen alguna reflexión que quieran compartir. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más vídeos como este. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.